Bueno, continuamos. El Observatorio de Derechos Humanos del Senado de la Nación se ha propuesto velar por el cumplimiento de las leyes que promueven y protegen los derechos humanos, observando que sean de orden público para que se logre un efectivo cumplimiento en todo el territorio de la Nación. Trabajamos por difundir los derechos humanos vigentes a través de talleres, jornadas, seminarios, no solo en este Congreso, sino también en las provincias. Ante la convocatoria del diputado Grosso y la campaña, a quienes agradecemos de sumarnos a este encuentro, porque una de nuestras actividades es la concientización de los jóvenes en relación con sus derechos. Y uno de los más importantes es el derecho a no sufrir violencia, y menos que menos violencia institucional por parte del Estado. Para nosotros es muy importante participar en este encuentro porque creemos que como integrantes del Senado no debemos permanecer indiferentes a esta realidad. Entendemos que la seguridad viene de la mano de la inclusión. Por eso queremos resaltar algunas políticas públicas que favorecen la inclusión y la seguridad democrática. En educación, el programa Conectar Igualdad posibilita el acceso a la información para el cumplimiento de los requeridos de la escuela, el Plan Fines, las becas universitarias, el boleto estudiantil, son solo algunos de los beneficios que incluyen a nuestros jóvenes quienes gozan esos derechos y cumplen con las tareas. En el área de salud, Plan Nacer, el programa materno-infantil, el Plan de Salud Sexual y Procreación Responsable, prevención y atención de VIH y SIDA y otras enfermedades de transmisión sexual, el control de tabaco y la ley de salud mental. También es importante destacar la participación y el acceso a la justicia, el voto a los 16, la recepción de denuncias y atención ciudadana, el patrocinio gratuito a personas y grupos discriminados, la Brigada Niños contra la Explotación Sexual Comercial, la Defensoría Pública de Menores e Incapaces. En el área de seguridad es importante recordar la tarea de la entonces ministra de Seguridad, Nilda Garré, quien está hoy honrándonos con su presencia. Quien diseñó y puso en práctica el Plan de Seguridad Urbana denominada Asamblea de Mesas Barriales de Seguridad, sustentado en los criterios de las demandas vecinales, el mapa del delito y la modalidad de vigilancia, dando institucionalidad a los aportes y reclamos de los ciudadanos en seguridad. Por otra parte, la Procuración General de la Nación, que conduce la doctora Alejandra Gil Carbó, creó la Procuración contra la Violencia Institucional, que atiende la corrupción en las fuerzas de seguridad, la violencia policial y la violencia en instituciones de encierro. En cuanto a la Defensoría General de la Nación, que preside la Defensora General Estela Maris Martínez, que está aquí sentada a mi izquierda, se trabaja desde el programa contra la violencia institucional y la campaña contra la tortura, realizando talleres en las provincias. La Defensora General sostiene que la sociedad entera sigue siendo permisiva con las prácticas violentas. Los apremios, la tortura y el gatillo fácil debe combatírselos mirándolos de frente y modificando las prácticas jurídicas. Son los jóvenes que al ejercer sus derechos entienden la política como un instrumento para modificar la realidad, que ha sido históricamente limitada. Porque en verdad no ha habido en este país otro proyecto político que sustente los derechos de todos y todas como este. Entendamos que todos los habitantes somos merecedores de protección y no creemos que los jóvenes sean la causa de todos los males. Y asumimos aquí el compromiso para trabajar y cambiar ese paradigma. Esta estigmatización permanente
es permanentemente legitimada por los medios de comunicación hegemónicos, habilitando y fomentando debates sobre mano dura, bajan la edad de imputabilidad y demonizando a los jóvenes de sectores sociales menos favorecidos. Interpretamos que ese no es el camino desde donde nuestra sociedad crece. Por eso avanzamos en la propuesta que hoy nos convoca aquí. Ser joven es un estigma, un estado de sospecha permanente, una presentencia de culpabilidad generalizada. Los jóvenes son las principales víctimas del abuso policial. Por eso, el cambio cultural en la sociedad debe apuntalar el concepto de que la represión nunca es el camino hacia la seguridad democrática. Finalmente, queremos destacar desde el observatorio muy especialmente el trabajo de la campaña y de familiares de víctimas de violencia institucional, que trabajan y mucho para que todos y todas vivamos en libertad, por una justicia legítima y popular y por una comunicación comprometida. Y para terminar, quisiera decir esto que decía el rapero que estuvo en la apertura de Limando Entre Versos, que trabajemos todos, que tomemos esto, ¿no?, que cantaba, trabajemos todos juntos, para que todos los chicos y todas las chicas en la Argentina tengan esperanza en el futuro, para que todos podamos decir, nunca más, nunca más. Y como este es el espacio de la clase magistral, vamos a darle la palabra al doctor Gastón Chillier, que es abogado, máster en Derecho Internacional y Derechos Humanos por la Universidad de Notre Dame de Estados Unidos. Desde el año 2011 se desempeña como copresidente de la Red Internacional de Organizaciones de Derechos Civiles. Es miembro del Consejo Directivo del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional. Trabajó como abogado e investigador del CELS y luego se desempeñó como director del Programa para América Latina de Global Rights y como asociado senior en Derechos Humanos y Seguridad en la Oficina de Washington para América Latina en los Estados Unidos. Es director ejecutivo del Centro de Estudios Legales y Sociales, CELS, desde el año 2006 y trabajó en casos de violación de derechos humanos en comisarías, cárceles y en las calles, contra los sectores más excluidos, exigiendo mecanismos de protección y promoción de derechos económicos, sociales y culturales por un cambio de paradigma y participó también en la Ley de Salud Mental. Tiene la palabra el doctor Silvia. Bueno, muchas gracias por lo de doctor, por lo de magistral. Yo no sé, o sea, soy alguna de las cosas que dijeron recién, pero básicamente como director del CEL soy miembro de la campaña contra la violencia y eso creo que es lo más relevante en este contexto. Bueno, a mí me pidieron que haga algunos análisis sobre lo que fue y lo que es el Acuerdo de Seguridad Democrática, pero antes de eso, a mí me gustaría empezar por felicitar a la campaña por esta reunión, a la campaña contra la violencia, de la cual el CELS forma orgullosamente parte, y a Leo, que como dijo es la cara visible, pero atrás de Leo hay muchísima gente, muchísimas organizaciones, muchísimos militantes y muchísimas militantes, porque me parece que ya la tercera vez no es casualidad. O sea, esta es la tercera reunión que se llena el Congreso con caras que el Congreso no suele ver, con militancia popular, con organización popular, con organizaciones de víctimas, con organizaciones sociales, y creo que eso es un logro ya a esta altura y de ahí no hay vuelta atrás. Me parece que si algo se necesita en la discusión sobre políticas de seguridad y en la lucha contra la violencia institucional es políticas persistentes, estrategias persistentes, movilizaciones persistentes a mediano y largo plazo. Y en este sentido, la tercera no es casualidad y me parece que esperamos seguir participando en los próximos años más allá
de venga quien venga, como dijo Leo Grosso en la mesa anterior. Con lo cual, me parece que eso es un primer logro de todo esto que es digno de destacar y del cual voy a volver después. El CELS efectivamente formó parte en el 2009 de la organización del Acuerdo de Seguridad Democrática. Y es interesante porque el Acuerdo de Seguridad Democrática se presentó acá al lado, en el Salón de Pasos Perdidos, en el 29 de diciembre de 2009. Yo creo que entre esa presentación del Acuerdo de Seguridad Democrática en el 2009 y esta presentación de la campaña 5 años después, se puede hacer un recorrido y hacer una evaluación que me parece que tenemos que hacer justamente para ver dónde estamos parados en esto de la lucha contra la violencia institucional y en esto de la construcción de políticas de seguridad con perspectiva democrática. El acuerdo de seguridad democrática fue, en aquel momento, nació de la discusión de varias organizaciones y de varios referentes que venimos trabajando hace muchísimos años temas de violencia policial. El CELS lo hace desde fines de los años 80, para de alguna manera, yo diría, saltar por arriba a los principales obstáculos que veníamos padeciendo en materia de violencia institucional. En aquel momento, en el 2009 en particular, el CELS venía de denunciar y de discutir recurrentemente con las políticas de la provincia de Buenos Aires de endurecimiento del sistema penal. Pero no solo de la provincia de Buenos Aires, de muchas otras provincias. Veníamos de litigar largamente un habeas corpus colectivo que ganamos en la Corte Suprema de Justicia a favor de toda la población carcelaria de la provincia de Buenos Aires y en la cual habíamos logrado que la Corte dijera que las condiciones carcelarias en la provincia eran inhumanas, eran indignas y que la provincia no podía mantener detenidos en las comisarías más de 5.000 personas que en aquel momento, cuando ganamos el caso, estaban detenidas. Lamentablemente, después de muchos años en que habíamos logrado algún impacto, las políticas en aquel momento de endurecimiento del sistema penal volvieron a los índices, se volvieron a aumentar y volvieron a los índices que tenían casi cuando habíamos empezado aquel litigio en el año 2001. Digo, este es un ejemplo en el cual dijimos, bueno, hace falta, además de discutir judicialmente y con otros medios estas políticas de mano dura, hace falta un acuerdo político en el cual haya un consenso de pisos mínimos entre la clase política, entre la sociedad, entre organizaciones sociales, académicas y referentes, de cómo se confronta el problema de la inseguridad y cómo se construyen políticas democráticas. Y en aquel momento, efectivamente, se logró ese acuerdo político y, como les digo, en diciembre de ese año se presentó el Acuerdo de Seguridad Democrática con la participación, yo diría, por lo que recuerdo, de la mayoría de los referentes políticos de todo el arco político de Argentina. Faltaban, creo que, muy pocos. Había referentes del oficialismo, de la oposición, de partidos provinciales, había referentes institucionales de la Procuración General, de la Defensoría. Y yo creo que se logró en ese sentido el acuerdo, yo diría que tuvo como dos logros importantes y los voy a pasar a analizar. Uno de ellos tiene que ver con haber puesto, a mi criterio, en pie un paradigma para discutir la seguridad desde una perspectiva democrática, que básicamente era un paradigma que le discutía o desde el cual se puede discutir a el paradigma que históricamente funcionó en nuestro país desde la recuperación de la democracia. Es el paradigma para decirlo de una manera simple y que se entienda, el paradigma del manodurismo. Digamos. Esta idea de que ante cualquier reclamo social de inseguridad, la única respuesta posible es endurecer el sistema penal, endurecer las normas penales, endurecer el código penal, endurecer el código procesal penal, restringir las excarcelaciones y fortalecer a la policía como única herramienta en la calle para prevenir el delito. En ese sentido, fue interesante porque creo que desde distintos sectores políticos e inclusive
en el debate público justamente por haber participado. O sea, no es que nosotros inventamos este paradigma democrático, digamos, o sea, es algo que se viene discutiendo desde hace tiempo, pero no formaba parte del debate público. Y así fue como, de una u otra manera, empezamos a escuchar en el debate público cuestiones relacionadas con los principios del acuerdo, que básicamente tenían que ver con gobierno civil o gobierno político de la policía, gobierno civil de la seguridad, políticas que tengan que ver con que los responsables de las políticas de seguridad son los funcionarios políticos y no las policías, la no delegación de la seguridad a las fuerzas de seguridad, sistemas de controles internos y externos de las fuerzas de seguridad que operaran frente a la comisión de delitos o de violaciones de derechos humanos, cuestiones relacionadas con el uso de la fuerza como una manera de disminuir las violaciones y los casos de violencia institucional, cuestiones relacionadas con la racionalidad de un sistema penal y el sistema carcelario que no tenga como única respuesta aumentar la población carcelaria como una única respuesta a la cuestión del crimen, que tenga que ver con la organización y la capacidad de la investigación de los organismos especializados como la Procuración General y las Fiscalías a nivel federal o a niveles provinciales para combatir el delito organizado y que no se corte el delito por lo más delgado que termina siendo la represión, como se dijo acá ya varias veces, de los pobres, de los jóvenes, de los estigmatizados que no tienen posibilidad de defenderse, que tenga que ver con políticas integrales en las cuales el sistema penal y las fuerzas de seguridad, además de que tener que ser fuerzas de seguridad democráticas, no sean la única solución a las políticas de seguridad, sino que tenga que ver con políticas de prevención articuladas con educación, con políticas sociales, con políticas que estén relacionadas con el trabajo, de alguna manera con una integralidad en las políticas del Estado que apunten a la prevención del crimen y no a la represión del crimen. En ese sentido, como digo, empezamos a escuchar en el debate público, a leer en las intervenciones, varias de estos conceptos relacionados con perspectivas democráticas de la seguridad. Y yo creo que hubo algunos, yo diría, logros concretos en el sentido, no logros directos, pero me parece que la respuesta ante el caso del desalojo violento del Parque Interamericano por parte de la presidenta Cristina Kirchner, de creación de un ministerio ante la prueba de que la policía, en este caso Policía Federal, junto con la Policía Metropolitana, había intervenido violentamente, ocasionando 2 muertes en el desalojo de una protesta social, como era la toma del Parque Indoamericano, en lugar de salir a respaldar la actuación policial, generó una respuesta política para el lado correcto, que fue la creación del Ministerio de Seguridad y la designación de Nilda, que está acá, de Nilda Garré, con el perfil muy cercano a los principios de derechos humanos y a principios de seguridad democráticos, digamos, o sea que no hace falta mencionarlos aquí. Y creo que distintos programas del Ministerio, inclusive se podían leer en distintos reglamentos, normas, programas del Ministerio, se podía leer una política que estaba atravesada por una perspectiva democrática, una perspectiva de derechos humanos, que habían tomado el lenguaje inclusive de un informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre seguridad y derechos humanos. Programas de uso de la fuerza, programas de depuración, programas de controles internos, programas que tenían a evaluar el ascenso y el veto de aquellos funcionarios que tuvieran denuncias. En fin, digamos, me parece que hubo una serie de programas concretos que estaban ligados a estos principios del Acuerdo de Seguridad Democrática. Pero en algún punto, y dejando esto como uno de los logros de este nuevo paradigma, nosotros empezamos a ver que había cierta dificultad entre el nivel del discurso en el debate público y la implementación de políticas relacionadas con la seguridad. Y yo diría, para marcar un límite, o sea, una referencia temporal a partir de aproximadamente del año
2013, en el contexto de las elecciones del 2013, yo digo que creo que la clase política se zafó, digamos, de aquel acuerdo que consistía entre la clase política. La idea era de trazar una línea atrás nuestro, según lo que se decía y lo que decían entonces, para no salir con una propuesta de endurecimiento penal ante el primer crimen grave que suceda. Porque los crímenes suceden y en general decía, bueno, estamos juntos y no salimos a hacer propuestas demagógicas. Pero en el momento de la campaña electoral del 2013, aquel acuerdo que tenía un fuerte componente político quedó de lado y desde distintos sectores de la clase política, y yo diría también incluyendo de distintos sectores del gobierno, nacionales y provinciales, de alguna manera se fueron alejando, o por lo menos actores dentro de cada uno de esos sectores, y no necesariamente todo el gobierno, todos los gobiernos o todos los actores políticos. Y en ese contexto uno puede identificar claramente algunos ejemplos, digamos. O sea, la campaña llevada adelante por el candidato, ya precandidato presidencial, Massa, en contra del anteproyecto de Código de Penal, con una irracionalidad, digamos, y haciendo campaña en contra de un anteproyecto, además, digamos, de falsedades, evaluaciones sobre aquel código, pero de alguna manera haciendo campaña en contra de la denominación del garantismo que reflejaba ese código. Me parece que corrió a muchos actores, a referentes políticos, pero también a funcionarios a cargo de la seguridad a la derecha, digamos, y eso era justamente el espíritu del acuerdo. En algunos casos, esto se vio reflejado también en políticas concretas. En el caso de la provincia de Buenos Aires, ese año, hace 2 años, en este contexto de escalada de demagogia punitiva, se lanzó una nueva emergencia de seguridad, que era una batería de leyes refritadas, de cosas refritadas, de medidas refritadas en etapas anteriores, y se nombró un ministro como el ministro actual, con un perfil claramente asociado al manodurismo, digamos. O sea, inclusive se levantaron declaraciones de él donde él había repelido ataques con su propia arma. Esa campaña, pasado el tiempo, digamos, nosotros analizando, acabamos de publicar el informe anual que sistematiza el año 2013-2014, lo que se puede ver, por ejemplo, de medidas de ese tipo, es justamente que la traducción de estas propuestas de endurecimiento del sistema penal en medidas concretas y hacer campaña con esto tiene una traducción y un impacto concreto en, seguramente, de acuerdo a lo que vemos y de acuerdo a la historia de los últimos 20, 30 años, no en el mejoramiento de la situación de seguridad o en la prevención del crimen o en la represión del crimen de una manera eficaz, pero sí en los índices de violencia y en los índices de violaciones a derechos humanos. Y de hecho, nosotros en su momento lo dijimos, los indicadores que se usaban para medir la eficacia de esa campaña era el abatimiento de delincuentes, la cantidad de personas detenidas, la cantidad de policías y de equipamiento, a pesar de que eso no necesariamente se tradujera en un menor nivel de comisión de delitos, digamos. O sea, claramente ahí se puede ver el resultado de este tipo de medidas. A niveles nacionales, en el debate público, también a nivel discursivo, se produjo a propósito de la discusión del proyecto de Código Procesal Penal, que finalmente se aprobó, pero con medidas poco felices en la propuesta original, como la incorporación de la peligrosidad social a la hora de evaluar la libertad durante el proceso, o la criminalización de la inmigración, digamos. Y en ese sentido yo creo que eso también reflejó un poco el corrimiento a la derecha de distintos actores que habían sido, no necesariamente todos estos actores formado parte del acuerdo de seguridad, pero que participaban de esta idea de una manera más general. Inclusive yo diría
la propia, porque nosotros lo hemos dicho públicamente y lo hemos criticado en relación con la criminalización de la inmigración, el nivel discursivo del secretario de Seguridad, digamos, donde él puso el tema estigmatizando a la inmigración como uno de los problemas de la criminalidad. Y ahí yo creo que hay diferencias y me parece que es muy rescatable que la ministra de Seguridad haya participado en la apertura de este proceso con la idea de escuchar y de promover y abrazar estas políticas de seguridad desde una perspectiva democrática, pero es cierto que hacia adentro, tanto digamos, del gobierno como de otros partidos, no hay una línea muy clara en ese sentido, digamos. Entonces creo que yo diría, el problema que se puede repetir en muchos otros ejemplos, el ejemplo que también fue mencionado aquí en términos de este endurecimiento en contexto electoral de política de seguridad, es el de Córdoba de estos días, digamos. La idea de las estrategias de control territorial masivamente por parte de fuerzas de seguridad, deteniendo masivamente personas para mostrarse resuelto y eficaz en el combate contra el crimen, se repite. Y hoy me hacían una entrevista en Córdoba donde planteaban que habían sido detenidos durante la última semana y el fin de semana en particular, con la presencia masiva de funcionarios policiales por faltas y contravenciones, miles de personas, de las cuales creo que habían armado o habían encontrado 2 personas que tenían pedido de captura por delitos. O sea, esta idea de nuevamente vuelve y que es recurrente de detener para investigar en vez de investigar para detener, digamos. Y eso es una forma muy tradicional que habla del problema en su origen, que es esa es la estrategia de la policía para responder al delito, digamos. Y la agravante que en el caso de la provincia de Córdoba, quien respondía a las críticas y debatía era el jefe de la policía de la provincia de Córdoba y no el ministro a cargo de la seguridad. Y el jefe de la policía decía, bueno, pero es lo que la gente pide. En todo caso, me parece que una de las cuestiones para discutir es cómo evaluar estas políticas que el problema que tienen, y ahí yo creo que es un problema para nosotros, digo, para este colectivo, para este sector, es cómo demostrar la falacia y el fracaso de estas políticas. O sea, porque es cierto que lo que tienen estas políticas de manodurismo es que nunca, jamás rinden cuentas de su fracaso. O sea, lo que dicen es, como esto no ha sido suficiente, tenemos que endurecer más el sistema penal, digamos. O sea, y siguen escalando hasta, en algunos casos, proponer la intervención de las Fuerzas Armadas, en algunos casos los más afiebrados, bueno, la intervención de las Fuerzas Armadas es bien afiebrada también, digamos, pero la vuelta a la pena de muerte, o sea, cuando ya no le queda más nada a la derecha, realmente el debate se hace prácticamente imposible. Entonces, en ese sentido, el problema, digamos, que yo identifico es justamente la falta de traducción de este debate o de este nuevo paradigma que está en pie en políticas públicas. Y el problema de ese es, por un lado, en políticas concretas como la que acabo de mencionar, en provincia de Buenos Aires, en algunas que se debilitaron del Ministerio Nacional, en algunos casos con el uso de la fuerza que fue mencionado anteriormente, las de provincia de Córdoba, las de Santa Fe, digamos que abrazaban el paradigma de seguridad democrática, pero al mismo tiempo las políticas eran muy poco democráticas. El problema es el mensaje que reciben las fuerzas de seguridad o las fuerzas penitenciarias, digamos. Acabamos de escuchar hoy que en un caso bastante inédito, el día de hoy, el Tribunal Oral Criminal de San Martín condenó a 5 de 7 imputados por casos de tortura en la Unidad 48 de San Martín, digamos. Me parece que el problema y los fundamentos, el CELS participó, pero básicamente, nuevamente, es el protagonismo de la familia, la lucha de la familia, que sin ella no podría llegar a plantearse este resultado de hoy, es que estos casos, que diría son bastante excepcionales a la hora de luchar contra la impunidad en casos de violencia institucional, muestran que el problema existe. Ahora bien, digamos, me parece que no puedo dejar de pasar el aviso que hay que celebrar la sentencia de hoy,
pero al mismo tiempo no dejar de advertir que el problema habla de cierta estructuralidad en esos problemas, porque inclusive el fallo lo dice, habla de las condiciones de detención, habla de la tortura física sufrida por los internos cuando sufren su detención en esas condiciones, pero al mismo tiempo hay que pensar en cómo prevenir estos casos. Y lo mencionó Leo, pero yo no lo puedo dejar de mencionar desde una organización que viene luchando con muchas otras organizaciones, la necesidad de la puesta en práctica y la creación del Mecanismo Nacional de Prevención contra la Tortura, cuya responsabilidad es justamente de la Comisión Bicameral del Congreso donde estamos hoy reunidos. Pero yo diría... ¿Cuánto me queda? ¿Me das 3 minutos? Sí, okay. Bueno. Un segundo, entonces ahí plantearía, digamos, una primer cuestión después de la celebración de este acuerdo, es, bueno, hay un paradigma nuevo, tenemos que ser conscientes y sobre todo realistas que este paradigma por ahora ha servido para discutir y debatir públicamente, con algunos riesgos de cierta ejercicio, cierto uso de mala fe de los conceptos de seguridad democrática en el sentido para poder después hacer otras políticas. O sea, la idea de que, bueno, que empezar a discutir política de seguridad democrática y plantear políticas tiene que tener un resultado concreto. Pero el segundo, yo creo, resultado de aquel acuerdo del 2009, o de donde uno puede trazar una relación entre el acuerdo y el presente, y creo que es más importante y que lo que de alguna manera garantiza que no estamos en un mal lugar y el piso desde el cual discutimos la cuestión de la violencia policial hoy es mucho más elevado que hace unos años, es justamente esta reunión de hoy. Es la campaña nacional contra la violencia y que yo creo que es la primera vez, digamos, y el CELS trabaja, como dije, desde fines de los 80 con este tema, que las organizaciones sociales y las organizaciones populares adoptan y toman este tema y son protagonistas en este tema. Digo, no es menor que el Congreso estos días, como el año pasado, como el año anterior, haya estado lleno de organizaciones populares denunciando este problema. O sea, el tema de, ya no se trata de incidir desde la denuncia o desde un caso para que la política tome el problema. Ya el tema está dentro del Congreso, forma parte de la agenda y me parece que la única forma de garantizar que haya políticas que respeten ciertos principios, haya políticas que tengan concepciones democráticas, es cuando haya una demanda social que lo reclame. En ese sentido me parece que es fundamental y yo creo que se escuchó y a mí me alegra haber escuchado en los discursos anteriores, creo que Martín Fresneda fue muy claro y muy categórico, pero la misma ministra y el mismo Leo en tono autocrítico, que en estos 12 años hay mucho para hacer y quedó mucho por hacer en términos de construir una verdadera política de seguridad democrática y sobre todo hacer reformas estructurales a las fuerzas de seguridad. Porque de alguna manera, si eso que está pendiente no se logra, corremos serios riesgos, digamos. Ya, uno y principal es estar todo el tiempo a salto de la posibilidad de problemas de gobernabilidad. Lo vivimos el año 2013 en la provincia de Córdoba, pero luego se reprodujo en muchas otras provincias donde el autogobierno de las policías generó una inestabilidad en el gobierno democrático y si uno mira otros países, digamos, y no solo Argentina, hubo muchos casos donde los golpes de Estado, los intentos de desestabilización no han venido de las Fuerzas Armadas, sino han venido de policías, Ecuador, Bolivia y hay otros ejemplos. Una segunda consecuencia de no comprometerse con esta reforma es dejar los núcleos de corrupción policial íntimamente relacionados a la expansión de actividades de narcotráfico y otros mercados ilegales. O sea, me parece que el problema de tener esta policía sin reformar es que no es efectiva, es corrupta y genera violaciones de derechos humanos, digamos. Y eso yo creo que está probado, no hay que discutirlo. Tercer problema me parece que es clave cuando uno mira las buenas políticas de estos últimos 12 años es que la violencia de políticas de seguridad o la violencia institucional es un serio límite a las políticas de inclusión social. Funcionan como
la contracara de políticas de inclusión social, porque las que los viven y las víctimas son los mismos destinatarios de políticas de inclusión social. Y esto se vio, por ejemplo, que lo mencionaron antes de anoche, en el desalojo en la localidad del Abasto, en la provincia de Buenos Aires, a las 3 de la mañana, con una cantidad de presencia de policía bonaerense, de la montada bonaerense, disparando balas de goma, a una toma de miles de personas o cientos de familias que estaban tomando un predio reclamando vivienda. Entonces, ahí me parece que hay una contracara, o hay políticas sociales de inclusión en las cuales estos conflictos se resuelven y se discuten y se resuelven con política y con políticas sociales, o hay políticas de violencia. Las dos no pueden convivir porque en general las de violencia no tienen ningún tipo de control y van a funcionar como un obstáculo. Y finalmente es esta cuestión, digamos, si no nos comprometemos con reformas policiales, es el núcleo duro, y lo muestra en ese sentido nuestro informe, que lamentablemente hace un relevamiento, y en el último año en la región metropolitana es el año de mayor letalidad y de mayor muertes entre la región metropolitana, ciudad y la provincia de Buenos Aires, de muertes violentas con la participación de funcionarios policiales. El último es el año más alto de los últimos 12, con la preocupación que en el año 2003, que tenía más o menos los mismos índices, la tendencia era a la baja y en este caso la tendencia es a la alta. Y para concluir, digo, este es el panorama. Yo creo que estamos mucho mejor, a pesar, digamos, de esto que he dicho al final, que estamos mucho mejor que antes. Me acuerdo antes, cuando se denunciaba esto, se denunciaban con informes de una manera muy desarticulada, y creo que el gran logro sobre el que hay que empezar y seguir construyendo en los años que vienen es esta organización social y política que tiene que plantear y tiene que seguir planteando que no hay políticas democráticas y políticas de inclusión posible con políticas de seguridad excluyentes. Muchas gracias. Bueno, a continuación tiene la palabra la doctora María Elena Barbagelata. Es abogada, miembro del Partido Socialista, fue elegida en el año 96 constituyente por la Ciudad de Buenos Aires, diputada nacional mandato cumplido, siendo la primera mujer socialista en ocupar una banca en el Congreso de la Nación. Entre 2001 y 2003 fue directora general de la Mujer en la Ciudad de Buenos Aires, miembro de la Comisión para la elaboración del proyecto de ley de reforma, actualización e integración del Código Penal de la Nación. En el año 2014 recibió el Premio Dignidad creado por la Secretaría de la Mujer y actualmente es apoderada nacional del Partido Socialista y del Frente Amplio Progresista. Bueno, hola. Muchísimas gracias por esta invitación. Me sumo a la felicitación también de los organizadores. Quiero agradecer especialmente a la campaña por esta invitación y al Observatorio de Derechos Humanos acá en el Senado, que me parece que ha tomado un compromiso muy concreto en la difusión en esta casa, en este salón, que es el mejor salón que tiene el Congreso, el Palacio del Congreso, y bueno, no es casualidad que estos temas lo pongamos o se pongan en el mejor salón que tiene la Cámara. Yo me voy a referir, porque el tema que me habían planteado era violencia institucional. Y me voy a correr un poquito de tema en cuanto a la mirada o al análisis que yo hago del tema de violencia institucional en un sentido amplio. Y lo voy a tomar desde el tema de género y desde el tema de los derechos de las mujeres, que es una temática que he trabajado y que venimos luchando hace mucho tiempo, porque me parece que son uno de los aspectos tal vez invisibilizados de la violencia institucional, pero que nos afecta en cantidad y calidad en forma realmente importantísima en nuestro país y diría también en el mundo.
En primer lugar, voy a focalizar en dos temas, o trataré en el breve lapso que tenemos de focalizar en dos temas. Uno es el de violencia contra la mujer y otro es los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres. En violencia contra la mujer, bueno, creo que esto es uno de los nudos de discriminación más fuertes que tenemos contra las mujeres y de violencia institucional. A veces creemos que la mirada sobre la violencia contra la mujer tiene que ser una mirada vinculada a lo privado, una mirada, digamos, de violencia intrafamiliar, lo cual en parte es cierto. Gran parte de la violencia opera en ese ámbito más cercano, donde deberían estar los afectos y sin embargo se producen gravísimas violaciones a los derechos humanos de las mujeres, incluso delitos sexuales. Pero esto está ligado íntimamente con el abordaje que tiene el Estado de la violencia institucional y de estas violaciones a los derechos humanos. ¿Por qué? Porque, y cuando digo Estado no digo solamente un poder ejecutivo, hablo del Estado en su integralidad, hablo de los tres poderes, el poder legislativo, el poder ejecutivo, el poder judicial, y creo que en esta interrelación podemos trabajar en común, cosa que no se hace, e ir mejorando con compromisos concretos la realidad. ¿Por qué no se hace? Bueno, en primer lugar, el poder legislativo, por ejemplo, que no es porque uno haya estado trabajando aquí, pero la verdad que creo que ha habido un enorme avance legislativo en esta última década y desde que recuperamos la democracia en materia de los derechos de las mujeres. Uno de los temas más importantes son las leyes precisamente que estamos consiguiendo, por ejemplo, la Ley Nacional para la Prevención y Asistencia de la Violencia contra la Mujer, la Ley 26485, y tenemos herramientas importantísimas y creo que somos uno de los países más avanzados, por lo menos más avanzados en la región, con determinadas leyes que hacen a los derechos de las mujeres. Sin embargo, estamos siempre reclamando cerrar esa brecha entre los derechos que se reconocen y que se consagran en las leyes y la práctica concreta. Me parece que es allí donde tenemos que aunar los mayores esfuerzos. Por eso creo que en el Poder Legislativo esta deuda, digamos, se está saldando, hay un compromiso y falta avanzar en los otros poderes. En el Ejecutivo falta avanzar con lo que se relacionan con las políticas públicas y esto tiene que ver también con los recursos. ¿Por qué hago pie en las políticas públicas? Porque la verdad que las últimas leyes que tenemos, todas tienen algún capítulo de políticas públicas. Casi sin políticas públicas es muy difícil concretar los derechos, porque los derechos señalan una igualdad, pero esta igualdad no puede ser formal, tenemos que avanzar hacia una igualdad real. Y para que haya igualdad real necesitamos esas políticas públicas. Eso lo vemos en esta Ley Nacional de Violencia, lo vemos en la Ley Nacional de Trata, lo vemos en muchísimas leyes que tienen que ver con los derechos de la mujer. Y estas políticas públicas me parece que todavía participan en la sección de las deudas de la democracia. Y las otras deudas están también en el otro poder, que es el Poder Judicial. Acá se ha mencionado varias veces la responsabilidad del Poder Judicial. Creo que en esto hay muchísimo por reformar. Todos los observatorios sobre violencia contra la mujer señalan las falencias, que es una falencia compartida entre los ámbitos de denuncia y los ámbitos judiciales propiamente dicho, incluso los ámbitos del Ministerio Público, donde están los defensores y los fiscales. ¿Por qué? Bueno, porque una mujer que comience, que se anima a hacer una denuncia, en primer lugar, seguramente va a una comisaría. Tenemos las experiencias de las comisarías de la mujer, considero que es un avance porque tienen una concepción interdisciplinaria, una especificidad en la materia.
Pero cuando vemos los análisis de los observatorios, la distancia es enorme. Las comisarías de la mujer muchas veces están insertas adentro de las comisarías y casi la mujer no la encuentra, no tiene identificación, muchas veces no tienen impresoras, no pueden dar copia de la denuncia, no tienen conexión con los médicos forenses. Significa que la mujer va a hacer la denuncia, no tiene la contención necesaria. A veces en las propias comisarías se influye para que no haga la denuncia o para que desista de pedir medidas precautorias. Tarda la conexión entre las comisarías y el Poder Judicial. Hay una serie de pasos que, bueno, cuando la mujer exige el acceso a la justicia, porque todo esto es parte del acceso a la justicia, empieza a recorrer una ruta crítica donde muchas veces se la vuelve a victimizar, y esto es violencia institucional. Creo que tenemos muchísimo para mejorar en este aspecto. No hay conexión entre los juzgados civiles penales, mucho menos entre los juzgados y las instancias de ejecución de las políticas públicas, que son instancias ejecutivas. Hay compartimientos estancos. La mujer termina deambulando de una oficina a otra, con distintos horarios, nadie tiene una información centralizada, no hay patrocinio jurídico gratuito, está en la Ley Nacional de Violencia, pero esto cuesta muchísimo implementarlo. Creo que necesitamos políticas mucho más efectivas. Hay algo en la ciudad de Buenos Aires, a medida que vamos al interior del país se hace todavía más difícil por las distancias. La mujer no vive al lado de la comisaría, no vive al lado del juzgado. Son mujeres que en general tienen situaciones de riesgo por las cuales hasta pueden no tener documento, por supuesto que no van a tener plata. Así que aquí juega un rol esencial la coordinación con estas políticas públicas, lo que se llama el deber de debida diligencia, que está en la Convención de Belém do Pará, es la convención para prevenir, sancionar, investigar, erradicar la violencia contra la mujer. O sea, esto compromete al Estado, son obligaciones, no son tratados que enumeran derechos, son obligaciones que el Estado asume y que el no cumplimiento genera violencia institucional contra la mujer. Otro de los aspectos que me voy a permitir señalar, porque considero también que hay graves violaciones a los derechos humanos y violencia institucional, es en el tema del ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos por parte de las mujeres. Sobre todo, me voy a permitir focalizar en el aborto no punible. Ustedes saben que hay situaciones de aborto que están permitidas, es decir, hay causales de interrupción del embarazo en nuestro Código Penal vigente que no son punibles. Por ejemplo, concretamente el caso de violación, la interrupción de un embarazo proveniente de violación. Esto tuvo muchísima discusión. Hace 90 años, en realidad, que está escrito en el Código Penal, pero hace muy poco tiempo, hace 2 años, la Corte, en un fallo importante, que es la causa FAL, interpretó que claramente las mujeres que decidían interrumpir un embarazo por causa de violación, más allá de que fueran capaces o incapaces, que era la discusión que se daba, eran situaciones que debían respetarse esa decisión de la mujer y que esa interrupción era causal de aborto no punible y que esto no tiene que judicializarse, esto es más, tiene que respetarse y garantizarse por parte del sistema de salud, y esto sabemos que no ocurre. Es un fallo de corte y sabemos que no ocurre. Y cuando la mujer accede, muchas veces son niñas, ¿no es cierto?, que acceden a los servicios públicos de salud, se encuentran no solo con una negativa, con la amenaza de la judicialización, y concretamente la judicialización nuevamente del tema, se encuentran con que son estigmatizadas, se encuentran con que son culpabilizadas y se encuentran en definitiva rechazadas del sistema de salud, con lo que esto significa, los riesgos a la salud que significa, y empujadas a un sistema de aborto inseguro. Sabemos que esto también significa, en muchos casos, muerte, porque es la primera causa de muerte materna. Me parece que
tenemos que ahondar en esta violencia institucional. El sistema de salud no puede dar la espalda. Hay servicios completos con objeción de salud. Servicios de salud completos con objeción de salud. O sea, realmente tenemos que dar un fuerte debate, una fuerte concientización sobre la necesidad de que los derechos de las mujeres son derechos humanos, que no somos objetos, que no puede decidir otro por nosotros si debemos continuar o no un embarazo en función de la reserva que la mujer tiene, el derecho que tiene para decidir sobre su propio cuerpo. Y esta decisión debe ser respetada con confidencialidad. Todos estos aspectos tenemos que mejorarlos, tenemos que debatirlos en la sociedad, por eso me parece muy importante este tipo de encuentros, porque hacen a los derechos humanos de las mujeres, hacen al respeto por sus decisiones como sujetos dignos, y ese derecho a respetar, ese derecho a vivir una vida libre de violencia. La violencia institucional que afecta a la mujer, afecta su dignidad. Una mujer que vive sometida a violencia muchas veces sistemática durante décadas es una mujer, es una persona que no va a poder desarrollar sus capacidades a pleno en igualdad de condiciones que un varón. Tenemos que debatir la concepción de dominación que se ejerce sobre la mujer. Hay una concepción patriarcal muy fuerte donde la mujer sigue siendo objeto de trata, objeto de violencia. Tenemos los casos prácticamente a diario de femicidio. Estos casos tienen una raíz cultural, por más leyes y por más penas que le podamos subir y poner. Si no transformamos la raíz cultural en una raíz de respeto más igualitario entre varones y mujeres, vamos a seguir corriendo atrás de las denuncias de violencia institucional. Por eso quiero recordar y cerrar con esto una frase que compartimos todos y todas, creo yo, que es donde hay una necesidad, hay un derecho. Estos derechos los vamos conquistando cada día más. Venimos de las mujeres sin derecho al voto. Hoy esto nos parece de museo, pero hace no más que 60 años de esta historia. Estos derechos los vamos teniendo, pero las necesidades también las tenemos, creo que incluso van creciendo, o sea que genera nuevos desafíos, y diría que van creciendo las necesidades porque nos vamos empoderando de los derechos. Entonces, lo que no exigíamos ayer, lo exigimos hoy. Y esta exigencia de trabajar por una sociedad más igualitaria y sin violencia institucional es una exigencia de la seguridad democrática. Sin ella no vamos a poder tener ni democracia ni seguridad. Muchas gracias. Bueno, vamos a darle la bienvenida al senador Nito Artaza, que se suma a la mesa. Adelante, senador, por favor. ¿Qué tal, Nito? Bueno, el doctor Jorge Tayana, que está sentado aquí, es legislador de la Ciudad de Buenos Aires, fue canciller durante el periodo 2005-2010, es director del Centro Internacional de Estudios Políticos de la Universidad de San Martín, secretario de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y es uno de los precandidatos presidenciales. Le damos la palabra. Bueno, muchas gracias. Gracias por la presencia y por el aliento. Primero sí, felicitar a todos los organizadores, a Leo, que es un entusiasta, pero como él dijo, detrás de él hay un conjunto de mujeres y hombres que trabajan en esto de la violencia institucional. Hay muchas instituciones y hoy es el Día de la Violencia Institucional. Yo estoy tentado a hacer dos pequeñas partes porque quiero ser breve.
Pero primero tenemos violencia en nuestra sociedad en casi todas partes, porque tenemos una violencia que surge de la explotación del trabajo humano, y eso es una realidad que la mitigamos, que le ponemos legislación, pero que sabemos que existe en muchísimas dimensiones. Y eso ha hecho que nuestras instituciones, que la construcción misma del Estado, tenga en sí misma una dosis de violencia concentrada, estrechamente vinculada al poder que ejerce sobre el conjunto de los miembros de la sociedad. Nosotros, que hemos tenido un Estado construido deficientemente a lo largo de demasiadas décadas y que hemos sufrido además las dictaduras y un conjunto de gobiernos autoritarios, no podemos extrañarnos de que la violencia institucional sea algo que es totalmente pluridimensional y que está enquistado o, peor, institucionalizado en muchísimas de las distintas esferas de la actividad cotidiana. Quiero referirme, nada más la mención, a algunas áreas que son específicas, tradicional, los lugares cerrados, los internados. Hay libros escritos sobre eso, en los lugares donde hay una gran desigualdad de poder, las cárceles, los hospitales psiquiátricos, los institutos de menores, los cuarteles, la violencia del poder asume siempre formas humillantes, formas vejatorias, y en muchos casos se transforman en malos tratos y tortura. Eso es una constante, eso pasa no solo acá, sino en muchas partes, pero nosotros que tenemos instituciones con tradiciones muy autoritarias, muy poco participativas y poco democráticas, tenemos que poner un especial acento en esa temática. Recién la doctora Barbayelata mencionaba la violencia de género. Bueno, eso recorre todas las clases sociales y recorre todos los niveles educativos. Evidentemente, efectivamente, tiene que ver con un cambio cultural, pero tiene que ver también con una idea de participación y de democracia. Una sociedad no puede ser plenamente democrática y participativa si la mitad de su población es sometida o tiene temor de ser sometida a distintas formas de violencia. Así que yo adhiero en un todo a lo que ella señaló. Y bueno, hay bastante que hablar sobre la violencia institucional, pero acá estamos refiriéndonos a una parte también más específica de la violencia institucional, y es la violencia que ejerce el Estado en relación particularmente a los sectores humildes, y de los sectores humildes a los jóvenes de los sectores humildes, que esta es una característica muy notoria de estas décadas y de un problema en ascenso. A mí, no sé, me produce una sensación muy contradictoria. Cada año que he venido a estas jornadas veo más carteles, más nombres, más reclamos de justicia. Eso, por un lado, es desalentador, porque me hace pensar que hay más casos, que no se puede erradicar, que siga habiendo abusos e impunidad. Por otro lado, trato de mirarlo del lado positivo y digo no, hay más participación de la sociedad, hay más denuncia de los familiares, hay menos aceptación social, hay menos resignación en la sociedad, y entonces eso es un elemento positivo. Todo ese tema de la violencia institucional contra los jóvenes más humildes está estrechamente vinculado al debate sobre la seguridad, o sobre el deterioro de la seguridad, o sobre el crecimiento de la inseguridad. Y en eso voy a hacer 2 o 3 comentarios. Uno, vivimos en el continente más violento de la Tierra. América Latina es el continente más violento, o la región del mundo
más violenta de la Tierra, con mayor índice de homicidios. Tiene mayor índice de homicidios que zonas de África donde hay guerras y de Asia donde hay guerras declaradas. O sea, tenemos una tasa de homicidio altísima en relación al mundo. Afortunadamente Argentina, dentro de América Latina, tiene uno de los mejores indicadores. Pero eso, como sabemos, no es una satisfacción ni un motivo de tranquilidad para aquellos que sufren de hechos de inseguridad y para aquellos que encuentran que ha crecido o que hay más cuestiones delictivas o por lo menos más denuncias seguro. Sobre la inseguridad, quiero referirme a lo que comenzó Gastón, que es el Acuerdo de Seguridad Democrática del 2009. El Acuerdo de Seguridad Democrática del 2009 se dio en un marco político específico, en un marco político, yo diría, de ascenso de los sectores populares, del movimiento democrático, de ampliación clara de espacios de derechos, y se dio en una circunstancia en donde parecía que efectivamente estábamos poniendo un límite por detrás nuestro de donde el conjunto de la sociedad y sobre todo sus fuerzas políticas no iban a retroceder. Yo creo que hemos avanzado institucionalmente y sin embargo hemos retrocedido políticamente. ¿Hemos retrocedido en qué sentido? Y hemos retrocedido en que varias de las fuerzas políticas que estaban comprometidas con la seguridad democrática hoy dudan o miran para el costado o no están dispuestos a dar la batalla política. ¿Por qué sucede eso? Yo creo que sucede por una razón muy sencilla, porque el Acuerdo para la Seguridad Democrática tiene dos grandes componentes. Un componente es que la inseguridad es un elemento que tiene que ver con la desigualdad y la exclusión. Y eso es un dato cierto y es absolutamente irrevocable. Cuando decimos que América Latina es la región más violenta y con más índice de homicidio del mundo, tenemos que agregar que América Latina es la región más desigual del mundo. No la más pobre, la más desigual del mundo. El mérito que tenemos es que en esta década, en la mayoría de los países y a través de gobiernos nacionales y populares, hemos reducido esa desigualdad. Hemos mejorado en el índice Gini cuando el resto del mundo está empeorando, está creciendo la desigualdad en todas partes. En primer lugar en China, que son 1.350 millones de habitantes, que era absolutamente igualitaria y que hoy tiene una desigualdad formidable. Pero también crece la desigualdad en la India, en Rusia, en Suiza, en Dinamarca, en Finlandia, en Estados Unidos, en Italia, en España. En todas partes crece la desigualdad. El único lugar que le hemos reducido es en la región. Y eso se ha debido a la acción clara y a la decisión de políticas públicas que tendieron a redistribuir el ingreso. Sin embargo, eso que es claro y que es un éxito, no ha alcanzado para reducir los índices de criminalidad. Al contrario, los índices de criminalidad han seguido creciendo. Yo creo que la reacción de la clase política, que en general es tacticista, inmediatista y responde a lo que dice la tapa de los diarios, ante ese hecho de haber apostado a lo estructural y no lograr el resultado, empieza a retroceder, empieza a retomar elementos del discurso de mano dura y viene a decirnos que la mano dura y el endurecimiento de las penas y el endurecimiento de los procedimientos es lo que va a mejorar la seguridad. El pequeño detalle es que hace más de 20 años que se vienen endureciendo las penas y antes teníamos la dictadura y sin embargo
no se logra mejorar esa situación de seguridad. Lo de las penas es un hecho menor. El hecho estratégico es obviamente eliminar la desigualdad y la exclusión, pero ese es un proceso de largo plazo, eso es como el agua y la cloaca para mejorar la salud. Nosotros tenemos que poner agua y cloacas a todo el mundo y así va a mejorar la salud. Además tenemos que tener políticas específicas de seguridad. Y yo no voy a hablar de eso porque acá la tenemos a Nilda, que fue el ejemplo de cómo se puede construir esa política de seguridad democrática y se puede dar los pasos en camino a consolidarla y hacerlo crecer. Creo que después de los linchamientos, después de las elecciones del 13, estamos sufriendo un cierto retroceso. Y tenemos adversarios claros de la política de seguridad democrática. Tenemos adversarios claros de la política de seguridad democrática. ¿Quiénes son los adversarios de la política de seguridad democrática? No son solo adversarios ideológicos que creen que el rigor, el castigo y la estrategia punitiva es la mejor forma de encaminar una sociedad. No son solo ellos, son especialmente aquellos que se benefician de la situación en donde las fuerzas de seguridad, sobre todo las provinciales, siguen basando su estrategia en la estrategia de la administración del delito, que es una estrategia que las enriquece, las vuelve corruptas y lo único que hace es obligarlas a tomar un cariz represivo y de disciplinamiento social respecto a nuestros jóvenes pobres. Por lo tanto, no es un debate neutro ni simplemente de ideas el que tenemos cuando hablamos de la necesidad de impulsar la seguridad democrática. Lo que estamos hablando es de afectar núcleos de corrupción, núcleos de dinero, y por eso es que es estratégica la reforma de la Fuerza de Seguridad, sobre todo de las policías provinciales, que son las que se levantaron el 13, que son las que Cristina dijo que no les había llegado la democracia en 30 años de democracia y que siguen manteniendo como reglamentos o como estatutos aquellos que hicieron en los años 60, donde su principal función era el control del enemigo interno, y el enemigo interno eran los trabajadores, los solidarios, los que defendían los derechos de todos. Por eso yo quiero simplemente señalar eso y finalizar reclamando y planteando la vigencia del Acuerdo de Seguridad Democrática. El Acuerdo de Seguridad Democrática es un pacto de civilización que tenemos los argentinos, es uno de los mejores consensos políticos que se logró en este Congreso y nosotros no debemos retroceder de él. Por eso yo, al fin soy candidato, quiero comprometer a todos los candidatos en la defensa de este acuerdo de seguridad democrática, en reafirmar que la sociedad argentina y su clase política no va a retroceder y en comprometernos con la sociedad civil a que nosotros vamos a seguir peleando por esa seguridad democrática, vamos a seguir peleando por el control civil y la dirección civil de la fuerza de seguridad, vamos a seguir peleando por una fuerza de seguridad bien pagas, bien capacitadas, apartadas de la corrupción y fuera de toda forma de violencia contra nuestros pibes. Muchas gracias.